Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que anden muy bien. Bueno, gente, vamos a seguir con Foucault, ¿sí? Con lo que es ya nuestra tercera clase de Foucault. Bueno, ok. Cuestiones que estuvimos viendo la vez pasada. Bueno, primero arrancamos hablando de este doble proceso involucrado en la desaparición de los suplicios, ¿no? Entonces dijimos que con el cambio de siglo desaparecen los suplicios y es como que terminan de desaparecer hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Obviamente el gran proceso que catapulta, que impulsa la desaparición de los suplicios es la Revolución Francesa, desde ya, ¿no? Bueno, pero este proceso que se va dando entre el cambio, digamos, se inicia con el cambio del siglo XVIII a XIX, termina de concretarse a mediados del siglo XIX. Con matices, esto ya lo estuvimos diciendo, en el texto Foucault lo ejemplifica muy bien, con casos históricos, con matices, marchas y contramarchas y demás. La desaparición de los suplicios, decíamos, involucra dos procesos, que son la desaparición del espectáculo, ¿sí?, y la anulación del dolor, o relajamiento de la acción de la justicia sobre el cuerpo del delincuente, ¿no? En ninguna otra parte se lo ve mejor que en cómo va mutando la pena capital, ¿no? La condena a muerte. Entonces, cuando uno analiza cómo va mutando la condena a muerte, se ve cómo la condena a muerte va, va siendo cada vez menos dolorosa. Con esto no digo linda porque obviamente no lo es, pero va, digamos, la idea de aplicar la condena a muerte va transformándose y se busca que cada vez sufra menos, cada vez tenga menos dolor la persona al morir, pero además va dejando de ser un espectáculo, ¿no? Entonces recuerden estas cosas que explicamos, que es que se hacen las condenas en la madrugada, después fuera o sea, en lugares alejados y finalmente en recintos, en lugares cerrados, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea un espectáculo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno analiza la mutación de la condena a muerte, uno va viendo estas dos cosas, cómo se va gradualmente anulando el dolor, o sea, relajando la acción de la justicia sobre el cuerpo del delincuente, hasta reducirse a el contacto, a esa fracción de segundo en que la guillotina corta la cabeza, u hoy en día el pinchazo de la inyección mortal, y aparte, cómo va dejando de ser espectáculo, ¿sí? Cómo va dejando de ser algo público, ¿no es cierto? Bueno, aparte de esto, recuerden que si bien los suplicios desaparecen, Foucault no deja de hacernos notar que permanece, incluso al día de hoy, lo que él llama un fondo supliciante, ¿sí? Fondo supliciante, o sea, una cuota de suplicio, una cuota de padecimiento físico, ¿no? Que al día de hoy se busca producir a los condenados. Entonces, el suplicio no desapareció del todo, ¿Cuál es ese fondo supliciante? Ese fondo supliciante es el racionamiento de la comida, la privación sexual, ciertas condiciones de vida que obviamente no son las ideales. Bueno, ahí está el fondo supliciante, ¿no? Que como decíamos la pasada, mucha gente sigue pidiendo incluso al día de hoy, ¿no? Siglo XXI, lo cual es algo que llama la atención. Bueno, ok, bueno, después veíamos que el castigo actualmente apunta más bien al alma, ¿no? El alma del delincuente. Aclaramos que por alma debe entenderse la subjetividad, ¿no? Lo que nosotros llamamos en esta materia subjetividad. ¿Sí? Recuerden que la subjetividad son las emociones de una persona, sus pensamientos, sus deseos, sus disposiciones, sus tendencias, todo lo que lo hace a uno diferente de las demás personas. Eso es la subjetividad. Entonces, el alma de uno, en un sentido no teológico, no religioso. Entonces, el castigo va recayendo cada vez más sobre el alma, ¿no? Y si bien lo que motiva un proceso penal
es un acto que una persona cometió, Foucault no deja de hacernos notar que, que a partir del siglo XIX y hasta hoy en día, lo que en verdad se está castigando más que el acto es la subjetividad que está detrás de ese acto, ¿no? La subjetividad que realizó ese acto. Entonces, si una persona cometió un acto agresivo, se lo castiga por agresivo, más que puntualmente por haber hecho ese acto, ¿no? Si una persona comete un acto de un delito sexual, se lo castiga por perverso sexual. Si bien el acto motiva el proceso penal, pero en el fondo se lo está castigando por perverso sexual. Si alguien, no sé, roba, se lo castiga, o sea, siempre el proceso, repetimos, se inicia con un acto determinado, pero se lo castiga por ladrón, ¿sí? Y así con todos los delitos, Se castiga más a la persona que al acto, ¿no? Bien, después recordemos que la justicia se empieza a rodear de lo que Foucault llama elementos no jurídicos, ¿no? ¿Qué es un elemento no jurídico? Empezamos por decir qué es un elemento jurídico. Un juez es un elemento jurídico, un abogado es un elemento jurídico, un fiscal, etc. Un elemento no jurídico es un médico, todos los diferentes peritos, el psicólogo, trabajador social, psiquiatra, etc., ¿no? Entonces la justicia se empieza a rodear de todos estos elementos. Dentro de estos elementos hay mucha presencia de lo que vienen a ser los científicos del ser humano, ¿no? Los científicos que se dedican a estudiar el ser humano, como por ejemplo el psicólogo. Entonces, habíamos aclarado que el siglo XIX es precisamente el siglo en el que nacen las ciencias humanas. Y Foucault mira este nacimiento de las ciencias humanas como con ciertos ojos de sospecha, porque está practicando hermenéutica de la sospecha, ¿no? Entonces Foucault se pregunta, bueno, ¿y por qué proliferan tanto las ciencias humanas en esta época? Igual sobre esto vamos a volver más adelante, pero ¿por qué proliferan tanto? Bueno, entre otras razones, porque la justicia necesita conocer mejor esas almas para juzgarlas. La justicia está juzgando almas a partir del siglo XIX. Entonces quiere conocerlas bien. Quiere conocer, por ejemplo, si una persona cuando hizo algo lo hizo ¿por qué? ¿Porque tiene un alma asesina o porque tiene un alma que estaba delirando? Tiene un alma delirante. Porque no es lo mismo tener un alma asesina que un alma delirante. Entonces el curso que le da la justicia a un alma asesina es diferente del curso que le da a un alma delirante, ¿no? A uno lo manda a la cárcel y al otro lo manda a un hospicio, o sea, a un hospital psiquiátrico. Entonces la justicia necesita conocer mejor esas almas. ¿Y para eso qué hace? Para eso recurre a la ciencia, pero a cierta clase muy particular de científicos, a los científicos del ser humano. ¿Sí? ¿Cuáles son las ciencias humanas? Dijimos psicología, antropología, sociología. Bueno, de todas esas, igual a la que más recurre la justicia, de todas las ciencias humanas a la que más recurre es a la psicología, a los psicólogos, ¿no? Y psiquiatras también. ¿No es cierto? Entonces, para juzgar un delito, no es que antes alcanzaba con saber qué delito cometió la persona, quién lo cometió y qué castigo establece la ley para ese delito. Ahora ya no es así. Hace falta ver qué pasa con esa alma. Porque, por ejemplo, podría haber estado delirando al momento de cometer ese delito. Y eso ya cambia el hecho. Ya no es lo mismo, ¿no? Cambia totalmente la situación. Bueno, por eso él ejemplifica mucho con la locura, ¿sí? Él tiene un libro entero dedicado a la locura, que se llama La locura en la época clásica. Bueno, todo Foucault vale la pena de leer, ¿no? Bueno, ok. Y hasta acá el repaso de la vez pasada. Bueno, escuchen, yo los invito y las invito a ir directamente a la página 32. Recuerden que en el archivo tienen marcado entre corchetes, cuál es la página, ¿no? Entonces vayan a la página 32. Y quiero enfocarme en el párrafo que arranca diciendo, pero podemos. Entonces, sobre estas últimas 4, 5, 6 páginas del capítulo, Foucault pone sobre la mesa el conjunto de ideas que lo van a guiar a lo largo de todo el libro, ¿no? No leemos todo el libro, leemos solamente este primer capítulo.
Pero sobre el final de este primer capítulo, repito, él decía, sobre el final de este primer capítulo, él pone bien de relieve, bien sobre la mesa, cuáles son las ideas en las que se basa, ¿no? Las ideas que lo van a guiar para el resto del libro. Entonces, y acá se empieza a hablar de ellas. Así que vamos a la página 32, párrafo que empieza con, pero podemos. Ok. Bien. Pero podemos, indudablemente, sentar quiere decir establecer, ¿no? La tesis general, la tesis de un autor es como la idea fundamental que un autor propone en un libro. Entonces él está diciendo, bueno, mi tesis general acá es, mi idea fundamental es, vieron que yo les dije que él acá pone sobre la mesa sus ideas fundamentales para el libro. Bien. Entonces, vuelvo. Pero podemos, indudablemente, sentar la tesis general de que en nuestras sociedades hay que situar los sistemas punitivos quiere decir sistemas de castigo, hay que situar los sistemas punitivos en cierta economía política del cuerpo. Hay que situar los sistemas punitivos en cierta economía política del cuerpo. Atención a esto, el cuerpo, ¿sí? O sea, anótenselo acá, si se me olvidan, porque es clave. No podemos explicar bien Foucault si no hablamos del cuerpo. Eso ya se los digo. Bien. Incluso si los sistemas punitivos no apelan a castigos violentos o sangrientos, o sea, incluso no apelando a la violencia, porque los sistemas punitivos actuales no apelan a la violencia, desapareció la violencia. Cuando digo desapareció la violencia me refiero a la violencia oficial, ¿no? O sea, quiero decir, no estoy diciendo que no exista la violencia en las cárceles. Lo que estoy diciendo es que como concepto de castigo desapareció, ¿no? No forma parte del castigo de una persona ejercer violencia sobre esa persona. En otra época lo era, en la época del suplicio, ahora ya no. Entonces, está diciendo, incluso cuando los castigos no apelen a la violencia, incluso si no apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos suaves que encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata. Pero el amor de Dios, Foucault, Nietzsche, Platón y Freud. Atención a esto. Siempre es del cuerpo del que se trata. Entonces siempre se trata del cuerpo. ¿Cómo? Acá parece como... Esto llama la atención, ¿no? Porque nos viene hablando tanto del alma. Y yo les dije en la primera clase, hay que ver qué pasa con el cuerpo. Ese es el plato fuerte. Bueno, acá está ingresando el plato fuerte en escena, ¿no? Siempre es del cuerpo del que se trata. Aún cuando los sistemas penales no ejercen violencia franca sobre ese cuerpo, sigue siendo ese cuerpo la cuestión clave en los sistemas penales. A ver, esperen. Porque esto de verdad debe confundir, ¿no? Venimos hablando del alma. ¿Qué pasó? Siempre es del cuerpo del que se trata. Y nos aclara. Del cuerpo y de sus fuerzas. Del cuerpo y de sus fuerzas. De su utilidad y de su docilidad. De su distribución y de su sumisión. Entonces el cuerpo tiene ciertas fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque un cuerpo puede trabajar, puede producir. Entonces, siempre es del cuerpo del que se trata, del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, porque un cuerpo puede no ser dócil. Un cuerpo puede tener fuerza para trabajar, pero no ser dócil. Entonces, el cuerpo de una persona que está en el medio de un brote psicótico violento es un cuerpo con muchas fuerzas. Es más, tiene más fuerza que una persona normal. Cuando una persona tiene... A veces pasa que hay una persona flaquita, bajita, que se brota y lo tiene que agarrar entre 4 o 5 porque adquiere una fuerza impresionante en el brote. Bueno, pero esa fuerza no es una fuerza dócil, claramente, ¿no? Entonces, fíjense que vamos acercándonos a una idea muy importante, que es que al sistema le interesa que el cuerpo tenga sus fuerzas, pero que esas fuerzas sean dóciles, que el cuerpo sea dócil. No traten de anotar nada definitivo todavía. Vayan afinando el olfato, vayan empezando a intuir
hacia dónde estamos yendo. Eso es lo único que les pido por ahora. Ok, seguimos. Bueno, voy más adelante en la misma página. Paso al siguiente párrafo, pero del siguiente párrafo también me adelanto. Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Hacia ahí estoy yendo. Fíjense de localizarlo en el texto. Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata. ¿Qué es operar una presa sobre algo? Es agarrarlo, ¿no? Operar una presa sobre algo es agarrarlo. Las relaciones de poder buscan agarrar al cuerpo. Vayan juntando las piezas del rompecabezas y vayan uniéndolas de a poco. No traten de apurarse a tratar de entender, tratar de tener la imagen ya armada, ¿sí? No es un autor simple, es un autor que requiere paciencia. Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata. Lo cercan. Las relaciones de poder cercan al cuerpo, lo restringen, acotan su movilidad. Ya vamos a ver ejemplos concretos de esto, porque hasta ahora estamos hablando en abstracto. Las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata. Lo cercan, lo marcan de diferentes maneras. Ponerle al cuerpo determinada vestimenta es marcarlo, por ejemplo. Lo doman. Las relaciones de poder buscan domar al cuerpo, domarlo, domesticarlo. Porque al principio de la vida no está domesticado. No está domesticado. Si ustedes miran lo que es una salita de 4, el cuerpo al principio de la vida no está domesticado. ¿Sí? Miren lo que hacen en un recreo los chicos de 4 años y van a ver que al principio de la vida uno no estaba domesticado. El cuerpo de uno no estaba domesticado. Las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata. Lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias. Ceremonias. ¿No? Formar fila, por ejemplo. Exigen de él unos signos. El cuerpo tiene que exhibir ciertos signos. Sentarse de determinada manera, pararse de determinada manera, gesticular de determinada manera. ¿Sí? Entonces Foucault ya, fíjense cómo en estos pocos renglones nos está diciendo ya tantas cosas. Y trata de llamarnos la atención sobre tantas cosas que habitualmente pasan desapercibidas. Entonces, por más que a partir del siglo XIX, en términos generales, a partir de mediados del siglo XIX, en términos generales hayan desaparecido los suplicios, los sistemas penales, y no solo los sistemas penales, porque fíjense que yo empecé a meter ejemplos de la escuela, ¿no? Los sistemas penales y demás, los sistemas penales y compañía, empiezan o sea, le dan mucha bolilla al cuerpo. Aunque no ejerzan violencia franca, clásica sobre el cuerpo, ¿qué hacen con el cuerpo? Acá se los está diciendo, ¿no? Pero aparte ya no está hablando solo, por eso yo le dije los sistemas penales y compañía. Ya acá estamos entrando en un vocabulario más Foucaultiano. Fíjese que él ya no habla únicamente de sistemas penales, él dice las relaciones de poder. Esto ya es un Foucault puro, ¿sí? Las relaciones de poder. Entonces, hay relaciones de poder en el sistema penal, hay relaciones de poder en las instituciones escolares, hay relaciones de poder en los ámbitos de trabajo, en todo ámbito educativo en general, hay relaciones de poder en un hospital, hay relaciones de poder en muchos ámbitos de la vida, en la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas relaciones de poder? ¿Qué hacen sobre el cuerpo? Estas relaciones de poder, repito, que son prácticamente omnipresentes, que están en tantos lugares, que en algunos lugares a veces son un poquito más fáciles de ver, pero están en todos lados. Entonces, casi todos lados. Entonces, ¿qué hacen las relaciones de poder con los cuerpos? Y acá se les está diciendo. Las relaciones de poder cercan el cuerpo, acotan la libertad de esos cuerpos, marcan esos cuerpos, domestican esos cuerpos,
los obligan a hacer ciertos trabajos. Y obligarlos a hacer ciertos trabajos no es... Cuando dice que los obligan a hacer ciertos trabajos, no está hablando de que los hacen agarrar el pico y picar rocas al costado de la ruta. ¿Sí? Sentarte y obligarte a hacer una regla de 3 simple es obligarte a hacer unos trabajos. Obligarte a hacer salticado, vuelo lateral, ¿cómo se llamaba? El que uno hace. Bueno, no me acuerdo ese. No sé si se sigue haciendo. Pero eso es también obligar a unos trabajos. Obligarlo al cuerpo a quedarse sentado y analizar sintácticamente una oración, eso es obligarlo a unos trabajos. ¿Sí? Digo, como para ver ejemplos de diferentes materias. Uno de matemática, uno de educación física, uno de lengua. Lo fuerzan a unos trabajos. Lo obligan a unas ceremonias. En la cárcel, en la escuela, en el trabajo, hay ciertas ceremonias. Hay ciertos signos que el cuerpo tiene que exhibir. También en todos estos ámbitos hay signos que el cuerpo tiene que exhibir. Entonces ven cómo arrancamos hablando de la cárcel, pero ya nos disparamos, nos proyectamos a un montón de ámbitos. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder no están únicamente en las cárceles, ¿no? Entonces, los sistemas de castigo sirven como puntapié, como disparador, para empezar a hablar de la relación de poder. Y de ahí proyectarnos hacia un montón de ámbitos. Obviamente, como esto es una materia en una carrera docente, en última instancia, o sea, si bien yo quiero que tengan un conocimiento general de Foucault, de este capítulo de Foucault y de todo lo que estamos diciendo, en el momento en que tengamos que ir a lo concreto, lo que más me interesa es que puedan vincular todo esto con el ámbito escolar, ¿no? Que ya lo estamos empezando a hacer en esta misma clase. Bien. Este cerco político del cuerpo, nuestro cuerpo está políticamente cercado. Esta imagen a mí también me gusta, no por linda, sino porque es clara, ¿no? Cuando nuestro cuerpo queda atrapado en relación de poder, queda políticamente cercado. Entonces, aunque uno no esté atado de cadenas, hay unas cadenas invisibles que están atando, sujetando nuestros cuerpos. Y el propósito de Foucault acá, y mi propósito como docente, es que aprendamos a tener conciencia de estos cercos, porque se nos pasan desapercibidos. Pero nuestros cuerpos están cercados, están agarrados con cadenas, pero son cadenas que no se pueden ver. Son cadenas que en algún momento de la vida no tuvimos en nuestros cuerpos y que hoy en día sí tenemos. Y tan acostumbrados estamos a esas cadenas que pensamos que no las tenemos, pero las tenemos. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo. Entonces, el hecho de que nuestros cuerpos estén hoy en día políticamente cercados, restringidos en sus movimientos, ¿qué es un cuerpo políticamente cercado? Es un cuerpo en el que ya hizo efecto todo esto. Releo lo que decía antes. ¿Qué hacen las relaciones de poder sobre el cuerpo? Lo cercan, restringen sus movimientos, lo marcan, lo doman, lo domestican, ¿no? Lo obligan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, lo obligan a exhibir, a mostrar ciertos signos. Bueno, si vos tomás el cuerpo de cualquier persona, mi cuerpo, por ejemplo, hubo un momento en que mi cuerpo no hacía todas estas cosas. Mi cuerpo era mucho más libre. Hoy en día esa libertad, digamos, la perdió, ¿no? Entonces, mi cuerpo hoy en día ya quedó políticamente cercado. ¿Qué quiere decir que quedó políticamente cercado? Quiere decir que misión cumplida. Misión cumplida, ¿no? Entonces, las relaciones de poder con las personas jóvenes, con los niños especialmente, tienen todavía como mucho trabajo por delante. Tienen mucho que hacer. ¿Para qué? Para acercar esos cuerpos, obligarlos a exhibir unos signos, obligados a hacer trabajos forzados, etcétera, etcétera, etcétera. Después de cierta cantidad de tiempo, en la mayoría de los casos, misión cumplida. ¿Qué quiere decir misión cumplida? Quiere decir que a ese cuerpo ya no hay que estar diciéndole formate en fila, no gesticules de tal manera, portate bien, quédate callado, ¿no? No corras en el aula. Cuando aparece una figura de autoridad, comportate de determinada manera, físicamente, ¿no? Y atención que todos estos son ejemplos en el plano físico, ¿no? Estamos hablando del cuerpo. Entonces, hay un momento en que
las relaciones de poder lograron hacer efectos ya sobre el cuerpo. Ya lograron domesticar ese cuerpo, hacerlo dócil. Ya lograron que ese cuerpo aceptara de buena gana trabajos forzados que en algún momento no aceptaba, ¿no? Entonces, cuando yo en el terciario, por ejemplo, empieza la hora, entro al aula y ya están esperándome sentados en silencio, no siempre en silencio, bueno, pero por lo general, pongámosle, yo empiezo a hablar, nadie trata de hablar más fuerte que yo, nadie trata de pararse sobre el banco, correr en el aula ni nada de eso, la mayoría notan, ¿no? La mayoría para hablar esperan a que yo les pregunte si quieren consultarme algo o no. La mayoría se comportan conmigo diferente que como se comportan, en la manera, en el tono para hablar, en la gesticulación, en lo corporal, se comportan conmigo diferente de como se comportan con sus compañeros y compañeras, porque yo soy un profesor. Entonces, todo esto que para nosotros es normal, en las personas adultas, en los niños no era normal. Entonces, ¿qué hicieron las relaciones de poder con esos niños? Pero específicamente con esos cuerpos. ¿Qué hicieron con esos cuerpos? Todo esto. Los cercaron, los marcaron, los domesticaron, los obligaron a hacer unos trabajos, a exhibir unos signos, a cumplir con unas ciertas ceremonias. Bueno, después de un tiempo, el trabajo quedó cumplido. ¿Qué quiere decir que quedó cumplido? Quiere decir que todos esos cuerpos tienen ya incorporado todo eso. Y ahí es cuando nos vemos en el terciario. Cuando todo eso ya lo tienen incorporado. Entonces, cuando esto ya quedó incorporado, ese cuerpo quedó, diría Foucault, políticamente cercado. Políticamente cercado. Cerco político del cuerpo. Hay cadenas que sujeten a ese cuerpo, pero son cadenas invisibles. De tan acostumbrados y acostumbradas que estamos, ya no las vemos. Pero basta que vos mires el recreo de una salita de 4 para que te des cuenta de lo que es no tener esas cadenas. Nosotros ya las tenemos. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo. Entonces, este cerco político del cuerpo, todo lo que las relaciones de poder hacen con nuestros cuerpos, hasta dejarlos así como son ahora, no es al azar, no está hecho al azar, sino que responde a la utilización de ese cuerpo en un sistema productivo. Entonces, para decirlo, a ver, el cerco, las relaciones de poder buscan que tu cuerpo quede políticamente cercado. Ok, bueno, pero ¿qué tipo de cerco? ¿Qué tipo de restricciones? ¿Qué tipo de cadenas, metafóricamente hablando, ¿no? ¿Qué tipo de cadenas imponen las relaciones de poder a tu cuerpo? Vos al principio de la vida tenés un cuerpo de determinada manera, con determinada libertad. Repito, el recreo de la salita de 4. Bueno, a los 20 años ya tu cuerpo se comporta de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque está políticamente cercado. Bueno, pero las relaciones de poder, ¿por qué tu cuerpo se comporta diferente? Porque las relaciones de poder fueron imponiendo todas estas restricciones sobre tu cuerpo. Ok, pero estas restricciones no fueron restricciones al azar, sino que respondieron todo el tiempo a cierto propósito, a cierta dirección, a cierta orientación, ¿no? Bien, ¿qué es lo que da orientación al cerco político del cuerpo? O sea, se te cerca al cuerpo, se te restringe al cuerpo, y todo esto que estamos diciendo, en función de determinada cosa. ¿Y cuál es esa cosa? La utilización económica del cuerpo. Va ligado a la utilización económica del cuerpo. ¿Sí? Entonces, según cuál sea el sistema productivo, según cuál sea el sistema económico, ¿no? Las relaciones de poder van a tratar de generar determinado cerco político o determinado otro cerco político o determinado otro cerco político. A ver, explicado al revés. En nuestro sistema productivo actual, en la mayoría de los trabajos, hace falta quedarse quieto en un lugar, no quieto absolutamente, pero mayormente ubicado en un cierto lugar, sin desplazarse mucho, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro sistema económico actual, en la mayoría de los trabajos tenés que quedarte instalado en cierto lugar, realizando determinada tarea por una cantidad larga de tiempo. ¿Sí? En mi caso, parado explicando. En el caso de los trabajos, tenés que quedarte instalado en cierto lugar, realizando determinada tarea por una cantidad larga de tiempo. ¿Sí? En mi caso, parado explicando.
En el caso de alguien que trabaja como cajero en un supermercado, sentado en la caja, pasando los productos por el lector. En el caso de un empleado que trabaja con la computadora. En el caso de, no sé, alguien que vende en un negocio, sentado tras el mostrador o parado mostrando ropa. Pero en la mayoría de los trabajos hace falta que te quedes mucho tiempo en un mismo lugar haciendo una misma cosa. ¿No? Bien. Solamente puede hacer bien eso un cuerpo que ya está políticamente cercado. ¿No? Entonces, las relaciones de poder buscan cercar políticamente al cuerpo, pero como con cierta idea en mente. Y esa idea en mente es que los cuerpos queden aptos, útiles, dóciles para esas condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando las relaciones de poder tratan de cercar nuestro cuerpo, lo hacen, repito, con cierta idea en mente, con cierto propósito, con cierta dirección. ¿Sí? Y esa dirección se la da el sistema productivo o sistema económico. ¿No? Entonces, nuestro cerco político del cuerpo es funcional al sistema de producción. Siempre el cerco político del cuerpo va a ser funcional al sistema de producción. ¿Qué quiere decir? Que va a ser... que va a responder, el cerco político del cuerpo siempre va a responder a lo que el sistema de producción pide. Y si cambia el sistema de producción, entonces las relaciones de poder van a tratar de generar un cerco político del cuerpo diferente. Pero siempre van a generar un cerco político del cuerpo, siempre. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo. El cerco político va unido a la utilización económica del cuerpo. Ese cuerpo tiene que ser económicamente útil. ¿Sí? Al principio de la vida nuestros cuerpos no eran económicamente útiles. Una vez que ya tienen su cerco político, pasan a ser económicamente útiles. El cuerpo, en una buena parte, está imbuido quiere decir como atravesado por relaciones de poder y de dominación, como fuerza de producción. Porque nuestro cuerpo puede comportarse como fuerza de producción, pero para que nuestro cuerpo pueda producir, pasa que acá la palabra fuerza de producción se puede prestar a confusión con Marx. A ver, pongámoslo así. Bueno, esperen, lo dejo en paréntesis porque más en la siguiente página ya lo dicen con claridad. Vuelvo. Pero en cambio, su constitución, el cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación como fuerza de producción. Pero en cambio, su constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se haya aprendido en un sistema de sujeción. Bueno, me salteo lo que está entre paréntesis. Atención, acá está. El cuerpo. Vieron que yo les dije, pero lo dejo para más adelante, por la página siguiente lo hice con claridad. Acá estoy, en ese lugar. El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Entonces, ¿cuándo un cuerpo es útil al sistema económico? Cuando cumple con estos dos requisitos. Ser un cuerpo productivo y ser un cuerpo sometido. ¿Qué quiere decir ser un cuerpo productivo? Un cuerpo que tiene fuerza, ¿no? Para trabajar. Entonces, un cuerpo que tiene 41 grados de temperatura no es productivo, porque está temblando en la cama de fiebre. El cuerpo de una persona muy anciana no es productivo para el sistema. Estoy hablando siempre desde el punto de vista del sistema, ¿no? Pero no alcanza con que sea productivo el cuerpo para que sea útil para el sistema. Tiene que ser también sometido. Por eso vamos al ejemplo de antes, ¿no? Entonces, el cuerpo de una persona que está brotada psicóticamente tiene mucha fuerza, pero no es un cuerpo sometido, ¿no? O muchas veces el cuerpo de alguien que comete delitos es un cuerpo que tiene fuerza, que podría, digamos, el primer requisito que quiere el sistema lo tiene, pero no tiene el segundo. No es un cuerpo sometido. ¿Qué quiere decir que es un cuerpo sometido? Quiere decir que esa fuerza que tiene la usa ¿para qué? Para estar todo el día parado en el negocio vendiendo ropa, para estar todo el día dando clase, para estar todo el día atrás del mostrador vendiendo tal cosa, para estar todo el día en la caja del supermercado pasando productos. Entonces, lo que quiere el sistema es cuerpos que sean al mismo tiempo productivos y sometidos. Solamente cuando los cuerpos
cumplen estos dos requisitos son útiles al sistema. ¿Y quiénes se ocupan de hacer que los cuerpos cumplan estos dos requisitos? Las relaciones de poder. ¿Sí? Las relaciones de poder buscan que el cuerpo quede políticamente cercado. Cuando quedó políticamente cercado, entonces estos dos requisitos los tiene. Es productivo y es sometido. Pero este sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos, ya sean de la violencia, ya de la ideología. Atención acá. Está hablando de sometimiento. Pero o sea, de lo que está hablando es del sometimiento que convierte un cuerpo que hoy no es ni productivo ni sometido en cuerpo productivo y sometido. ¿Sí? De un cuerpo que no está políticamente cercado en un cuerpo políticamente cercado. De ese cuerpo que a los 4 años en el recreo se cuelga de las ramas de los árboles y se tira sube el tobogán y salta para todos lados y qué sé yo, en un cuerpo que está 8 horas al día parado dando clase, atrás de un mostrador. Bueno, entonces, lo que pasa en el medio es el trabajo que hacen las relaciones de poder. Pero ahora, o sea, el sometimiento, ¿no?, que llevan a cabo las relaciones de poder. Y ahora de lo que está hablando Foucault es de qué características tiene ese sometimiento. Lo que ocurre en el medio, que convierte un cuerpo que es así en un cuerpo que es así. Lo que ocurre en el medio, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Y acá lo estoy diciendo. Pero este sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos, ya sean de la violencia. ¿Violencia? No. Ese sometimiento puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza. El sometimiento podría ser directo, físico a veces. ¿Sí? Obrar sobre elementos materiales y a pesar de todo esto no ser violento. Empiezo a hablar de vuelta a la oración. Pero este sometimiento no se obtiene por los únicos... El sometimiento que convierte un cuerpo así en un cuerpo asá, no se obtiene simplemente por violencia, simplemente por aplicarle la fuerza a ese cuerpo. Pero este sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos, ya sean de la violencia, ya de la ideología. Puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre elementos materiales y a pesar de todo esto, no ser violento. Y a pesar de todo esto, no ser violento. Atención. Ya explicó eso. Este sometimiento puede ser calculado, organizado, técnicamente reflexivo, puede ser sutil, sin hacer uso ni de las armas ni del terror, y sin embargo, permanecer dentro del orden físico. Entonces, el sometimiento que convierte un cuerpo así en un cuerpo asá, es un sometimiento que puede perfectamente no usar la violencia, puede perfectamente no usar las armas, puede perfectamente no usar la fuerza, y sin embargo, cumplir con su objetivo, ¿no? Pero ahora digo lo que me interesa más, que puede, a pesar de no usar la violencia y no usar la fuerza, etc., permanecer dentro del orden físico. Entonces, tenés un cuerpo indócil, el cuerpo del nene de 4 años en el arenero, un cuerpo indócil, un cuerpo que no está sometido para nada, y un cuerpo ya sometido, el cuerpo de la persona que está todo el día trabajando en un negocio, dando clase, en una oficina, etc. Bueno, a este cuerpo, las relaciones de poder buscan convertirlo en este otro tipo de cuerpo, ¿no? Bien. Lo que hace en el medio es aplicar un sometimiento. Ese sometimiento suele no usar la fuerza, suele no usar la violencia, pero a pesar de no usar la fuerza ni la violencia, es un sometimiento que está en el plano físico. No está en el plano psicológico, emocional, es un sometimiento que está en el plano físico. Mucha atención a esto, porque la persona que lee Foucault y no lo entiende, o que cree que entiende Foucault y no lo entiende, ¿no?, enseguida empieza a hablar de sometimiento. No, pues Foucault habla de sometimiento, qué sé yo, y cuando quiere hablar en concreto, da ejemplos que no son Foucaultianos y eso muestra que no entendió Foucault, ¿no? La clase de sometimiento que convierte un cuerpo así en un cuerpo
allá, en un cuerpo indócil, en un cuerpo dócil, es un sometimiento que no usa la fuerza y a pesar de no usar la... Decía, es un sometimiento que no usa la fuerza y a pesar de no usar la fuerza, es un sometimiento que permanece en el plano físico, permanece en el plano material. No estamos hablando de un sometimiento psicológico. Lo que te convierte de esto en esto es un sometimiento que está en el plano físico. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le pegan a la persona? No. No. ¿La atan con sogas a la persona y le ponen un chaleco de fuerza? No. Pero igual está en el plano físico. Entonces esto es lo que tenemos que terminar de entender, ¿no? Vamos adquiriendo pistas. Ya tenemos en claro que lo que el sistema económico quiere es no un cuerpo así, con estas características, sino un cuerpo con estas otras características. Ok, hay que convertirlo en eso. Para convertirlo en eso, las relaciones de poder llevan a cabo un sometimiento. Y ese sometimiento no usa la violencia ni la fuerza, y a pesar de no usar la violencia ni la fuerza, es igualmente un sometimiento físico. Entonces lo que nos falta entender acá es cuál es ese sometimiento que, a pesar de no ser violento, sin embargo es físico. Estamos muy cerca de averiguarlo. Ténganme un poquito de paciencia. Es decir, que puede existir un saber del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento y un dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas. Este saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología política del cuerpo. Bueno, ok, lo que estoy diciendo es que hay una especie de saber, una especie de ciencia, de cómo someter al cuerpo físicamente sin usar la violencia, ¿no? Y a ese saber lo llama la tecnología política del cuerpo. Si todavía no lo entienden, no me llama la atención, no hay ningún problema. Pero vayan reteniendo cosas. Como siempre, si retienen cosas y tienen paciencia y prestan atención, después van a ver cómo todo se empieza a conectar. Entonces que venimos viendo hasta ahora, que las relaciones de poder tienen que ejercer un sometimiento sobre el cuerpo para convertirlo en un cuerpo productivo, útil, etcétera, dócil, etcétera, ¿no? Ese sometimiento es físico, pero no usa la violencia. Bueno, hay un saber acerca de cómo someter al cuerpo físicamente sin usar la violencia. Hay un saber acerca de eso, una especie de ciencia. Ese saber se llama tecnología política del cuerpo. Bien, seguimos. Indudablemente, esta tecnología, o sea, la tecnología política del cuerpo, es difusa. Rara vez formulada en discursos continuos y sistemáticos. O sea que la tecnología, el saber acerca de cómo se somete al cuerpo físicamente y sin usar la violencia, rara vez está formulada en discursos continuos y sistemáticos. No es que vos vas a la librería y tenés libros acerca de tecnología política del cuerpo, cómo someter al cuerpo físicamente sin usar la violencia. No existen libros explícitamente sobre el tema, pero sin embargo es un saber. Indudablemente, esta tecnología es difusa, rara vez formulada en discursos continuos y sistemáticos. Se compone a menudo de elementos y de fragmentos, y utiliza unas herramientas o unos procedimientos inconexos. O sea que es un saber que tampoco está muy articulado, ¿no? Es como una ciencia que no tiene una columna vertebral, pero es una ciencia igual. Y ciencia no lo digo en el sentido clásico de la palabra, lo digo ciencia en el sentido de que es un saber. Miren lo que dice ahora. A pesar de la coherencia de sus resultados, no suele ser sino una instrumentación multiforme. Entonces, las tecnologías políticas del cuerpo consiguen resultados coherentes, ¿no? Sin importar, o sea, las tecnologías políticas del cuerpo son un abanico, ¿no? Son un abanico. Bien. Son un abanico desarticulado, multiforme, como dice acá. Son un conjunto, son un instrumento, constituyen una instrumentación multiforme.
son como, sí, eso, un abanico variado. Pero a pesar de ser un abanico variado, difuso, las tecnologías políticas del cuerpo logran efectos coherentes, logran un mismo efecto. A pesar de la coherencia de sus resultados, no suele ser sino una instrumentación multiforme. Además, no es posible localizarla ni en un tipo definido de institución ni en un aparato estatal. Ok, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir leyendo, para meter un poquito de luz en la oscuridad, vamos ahora sí a ejemplificar con tecnologías políticas del cuerpo. Por ejemplo, vamos a hablar de la escuela. El banco es una tecnología política del cuerpo, ¿no? El conjunto de banco y silla. ¿Por qué? Porque el banco y la silla obligan al cuerpo a permanecer en determinada posición. Constituyen un mecanismo de sometimiento físico, ¿no? Están en el plano físico porque son cosas materiales, actúan sobre algo material y físico que es el cuerpo, y fíjense cómo someten al cuerpo, pero lo someten no por pegarle, no por amarrarlo con sogas, no usan la fuerza contra la fuerza, no usan la violencia, los bancos y sillas de las escuelas, y sin embargo son aparatos de sometimiento físico, ¿no? El pizarrón, por ejemplo, también lo sería. ¿Por qué? Porque obliga al alumno y alumna a mirar en determinada dirección. La misma aula, también. El hecho de tener enfrente a una persona parada cuando vos estás sentado, ¿no es cierto? Eso es otro dispositivo de sometimiento físico. Porque, volvemos a decir, fuerza la mirada en determinada dirección, ¿no? Mismo si uno mira el aula, ¿qué posibilidades de desplazamiento hay en el aula? Mínimas, porque lo que hay es, digamos, unos 10 metros cuadrados, 15, no sé, que son los que usa el docente para desplazarse de pie, ir de un lado a otro, son esos 10-15 metros cuadrados que están enfrente del pizarrón, ¿no? Vos tenés el pizarrón acá, y tenés una franja de 10-15 metros cuadrados, 20, no sé, que está justo enfrente del pizarrón, que es el espacio en el cual se puede desplazar el docente de pie para explicar. ¿No es cierto? Y más allá de eso es imposible desplazarse, excepto para caminar hacia un lugar y sentarse. Nada más, son los únicos desplazamientos posibles. Incluso si vos estás sentado en el banco, para pararte, tenés que hacer una maniobra. No puedes pararte de golpe. Ahora, este tipo de mecanismos son propios, privativos de la institución escolar. No. Entonces, no es posible localizarla ni en un tipo definido de institución ni en un aparato estatal. Entonces, no es que estamos hablando específicamente de la escuela o de la escuela y las cárceles. No, las relaciones de poder, o acá más particularmente estamos hablando de las tecnologías políticas del cuerpo, no están localizadas en un tipo definido de institución, no es que están en tal institución y punto. Y tampoco se los puede localizar en un aparato estatal. Ojo, no se confundan, no es que estamos hablando del sometimiento del Estado. Estas son todas las lecturas incorrectas de Foucault. No, porque Foucault de lo que habla es de las instituciones. No habla de una institución definida. Las tecnologías políticas del poder viven en las instituciones, pero no está hablando de una institución en particular. Tampoco está hablando del sometimiento del Estado hacia los individuos. No lean mal a Foucault. Bueno, les decía, entonces, no leamos mal a Foucault, ¿sí? Entonces, está hablando de la tecnología política del cuerpo y nos dice, no es posible localizarla ni en un tipo definido de institución. No es que esto es característico específicamente de las escuelas, característico específicamente de las oficinas, característico específicamente de las cárceles. Están todas ellas y en más instituciones también. Entonces, no es posible localizarla ni en un tipo definido de institución ni en un aparato estatal. Entonces, no estamos hablando del sometimiento que el aparato estatal, o sea, el Estado ejerce sobre las personas, ¿no?
No, tampoco es específicamente eso. Estos recurren a ella. O sea, igualmente, las instituciones en general y los estados recurren a la tecnología política del cuerpo, porque tanto las instituciones como los estados quieren cuerpos sometidos y productivos. Pero no estamos hablando de un tipo particular de institución, de una clase particular de institución, ni tampoco del Estado. No, no. Porque las tecnologías políticas del cuerpo están por todos lados, están por todos lados. Exceden al Estado, exceden a las instituciones. Están ahí, pero las desbordan también a las instituciones y a los estados. Las instituciones y los estados, recurren a ella, a la tecnología política del cuerpo. Utilizan, valoran e imponen algunos de sus procedimientos. Pero ella misma, la tecnología política del cuerpo, en sus mecanismos y sus efectos, se sitúa a un nivel muy distinto. Entonces la tecnología política del cuerpo no es una tecnología estatal, no es una tecnología escolar, no es una tecnología específicamente penal, no es específicamente ninguna de esas cosas. Está en todas esas cosas y las desborda. Se trata, en cierto modo, de una microfísica del poder. ¿Por qué microfísica del poder? Porque cuando uno analiza la tecnología política del cuerpo, uno lo que ve es que... lo que les voy a contar es lo que sería mi propia interpretación de a qué se refiere Foucault cuando habla de microfísica del poder. ¿Por qué microfísica? Porque la tecnología política del cuerpo, si se fijan, no deja nada librado al azar. Nada librado al azar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del banco de la escuela, ¿no? Pupitre, el conjunto de la mesa y el banco, no es simplemente un lugar para sentarte, no es que solamente se te obliga a estar sentado, se te obliga a estar sentado mirando en determinado lugar, con los codos apoyados sobre la mesa, con ni las piernas las puedes mover como quieras porque abajo tenés la rejilla, es la rejilla que está abajo del banco, ¿no? Para colocar la bolsa. Digo, fíjense cómo estamos haciendo hermenéutica de la sospecha, ¿sí? No seamos ingenuos, esto es lo que Foucault y yo les estoy pidiendo que hagamos. Desde una mirada ingenua uno dice, bueno, y el pupitre ahí, claro, lógico, para estar mínimamente cómodo en la clase. Y la mesa, para apoyar los cuadernos. Y la rejilla que está abajo del banco, y para colocar la mochila, o cosas que no estás usando. Y el pizarrón, y bueno, para escribir. Y el aula, y porque, bueno, para, qué sé yo, estar abrigados en un lugar, toda la gente de un mismo curso en un mismo lugar. Digo, eso sería una mirada ingenua, ¿no? Entonces estamos haciendo hermenéutica de la sospecha, estamos sospechando, aplicando la mirada de la sospecha, estamos pensando, bueno, pero acá hay propósitos ocultos. ¿Cuáles son esos propósitos ocultos? Generar sometimiento sobre los cuerpos, convertir esos cuerpos indóciles en cuerpos útiles para el sistema, o sea, cuerpos sometidos y productivos. ¿No es cierto? Pero y acá lo más importante de todo, es que estamos mostrando, Foucault lo está mostrando, ¿no? ¿Cómo se logra? Y se logra con esta tecnología, con estos dispositivos físicos pero no violentos, que van convirtiendo un cuerpo indócil en un cuerpo dócil. Y fíjense que la tecnología política del cuerpo logra efectos muy duraderos, logra generar ese cerco político del cuerpo, y una vez que el cerco político del cuerpo está logrado, ya dura, me atrevo a decir, para toda la vida, es muy difícil que se rompa. Noten, a ver, un par de cosas más. La tecnología política del cuerpo se toma su tiempo, ¿sí? Porque para lograr que un cuerpo quede políticamente cercado, para lograr que un cuerpo tenga esas cadenas invisibles, que ese cuerpo se olvide de cómo era ser libre, que se olvide de esa libertad que tenía a los 4 años en el arenero y acepte estar 8 horas por día parado en un negocio, por ejemplo, hace falta tiempo. Entonces, estos métodos, que son físicos pero no violentos, lo decimos una vez más, pero físicos, recuerden que son físicos, necesitan un buen tiempo para actuar. Necesitan que, en el caso de la escuela, fíjense, 12 años de escolaridad. Entonces, vos aplicarle a un cuerpo esos 12 años,
de estar sentado en el banco mirando por el mismo lado de lunes a viernes, de 8 a 14, y vas a ver como cuando tenga 18 años, ese cuerpo ya se va a haber olvidado de cómo era tener 4. Ese cuerpo ya se lleva las cadenas puestas a todos lados y se olvidó de lo que era vivir sin cadenas. Se piensa incluso que no tiene cadenas, ¿no? Estas tecnologías políticas del cuerpo son silenciosas. O sea, parece que no estuvieran actuando, pero están actuando, ¿no? Hacen un trabajo de hormiguita, pero lo hacen. Y te convierten en un cuerpo libre, en un cuerpo sometido, ¿no? A mí muchas veces me gusta dar como ejemplo lo que es las cosas que pasan en las clases de actuación, ¿no? He hecho, en diferentes momentos de mi vida he hecho talleres de actuación, ahora hace un montón que no hago, y en la actuación se ve mucho, porque en la actuación lo que hace falta es usar el cuerpo, ¿no? Y es muy común para una clase de actuación que primero se haga una... a veces se hace, a veces no, ¿no? Pero es muy común arrancar como con un ablande, ¿no? Un afloje del cuerpo. Entonces, el docente pone música, por ejemplo, se libera el espacio para recorrerlo, y la consigna es usar el espacio, como cada uno quiera. Y lo típico que pasa es que lo que hacen las personas es andar en círculo, caminar en círculo, todos así en un mismo círculo. Bueno, eso quiere decir que la tecnología política del cuerpo hizo su efecto. Esos cuerpos están políticamente cercados. Porque si a un grupo de nenes de 4 años les das un espacio grande y vacío y les decís hagan lo que quieran, hacen realmente lo que quieren. Hacen millones de cosas diferentes con ese espacio. Pero cuando ya somos adultos se nos dice hagan lo que quieran y creemos que estamos haciendo lo que queremos, pero lo único que hacemos es dar vueltas en círculo. Y ahí el profesor se agarra la cabeza, el profesor de actuación, y dice, no, rompan el círculo, ¿no? Y el trabajo queda que rompan el círculo. Entonces que empiecen a caminar en diferentes direcciones, por lo menos para variar un poco eso. Igual dura 1 minuto, y después de caminar en diferentes direcciones empiezan como de vuelta a andar en círculo, bueno, y así. No sé, cuando hay que representar una típica escena entre 2 personas que se quieren, lo que hacen es se agarran así mutuamente, se agarran el tríceps y se frotan el tríceps así, y se dicen las cosas, se dicen cómo se aman haciendo eso, ¿no? Así, cuando hay tantas maneras en que se puede expresar eso, ¿no? Tantas cosas que el cuerpo puede decir. Pero, bueno, en nuestros cuerpos han quedado invisiblemente amarrados, ¿no? Y bueno, en una clase de actuación se ven esas sogas que invisiblemente agarran al cuerpo, se ven mucho. Lo cual lleva a otra pregunta, que es, ¿y se pueden romper esas cuerdas que amarran al cuerpo invisiblemente? ¿Se puede romper ese cerco político del cuerpo? Bueno, esa pregunta vamos a dejarla para el final. Vuelvo a lo de la microfísica del poder. Entonces, la tecnología política del cuerpo no deja nada librado al azar. Fíjense también en la caja de un supermercado, fíjense en una oficina. Hay el sometimiento llega a niveles, entre comillas, microscópicos. O sea, ¿por qué microfísica del poder? Porque hay no solo un lugar para apoyar el traste, hay un lugar para colocar cada mano, un lugar hacia donde hay que mirar, una posición para las piernas también, de determinada manera. Entonces, microfísica del poder, ¿no? Llega incluso a las pequeñas cosas. Se trata, en cierto modo, de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero cuyo aparatos acá no quiere decir un aparato eléctrico, ¿no? Aparato quiere decir, supónganse, aparato quiere decir, por ejemplo, el Estado, eso, ¿sí? Entonces, se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas. Entonces, la tecnología política del cuerpo es como que ocupa un lugar intermediario entre las instituciones y los cuerpos. ¿Qué está entre las instituciones y los cuerpos? La tecnología política del cuerpo.
que hay entre el Estado y los cuerpos, la tecnología política del cuerpo. Repetimos, sin estar hablando en particular de ninguna institución, sin estar hablando necesariamente del Estado, porque esto está por todos lados. Ahora bien, el estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce, o sea, se está ejerciendo poder, ¿sí? Pero hay que aclarar de qué poder estamos, de qué poder estamos hablando, perdón. Porque nos podemos hablar de poder, poder, poder y enseguida aparece otra vez. O sea, nos podemos desviar y pensar que estamos hablando de la lucha de clases, por ejemplo. Ojo, no leamos mal a Foucault, ¿sí? A ver. Ahora bien, el estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como una propiedad. El poder del que estamos hablando no es una propiedad. No es el poder que cierta gente tiene, sino como una estrategia. Es más una estrategia que una propiedad. Que sus efectos de dominación, porque genera dominación, estos poderes generan dominación, efectos de dominación, el efecto que producen es dominar a los cuerpos, que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una apropiación, sino a unas disposiciones, a unas maniobras, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos funcionamientos. Que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad, más que un privilegio que se podría detentar, más que un privilegio que se podría detentar. No estamos hablando del privilegio que cierto sector tiene sobre otro. No se trata de eso. Son todas aclaraciones Foucaultianas. Que se le dé como modelo la batalla perpetua, más que el contrato que opera una cesión o la conquista que se apodera de un territorio. Hay que admitir, atención, ahora, hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee. ¿Sí? Entonces, es un poder que se ejerce más que poseerse. Cuando un docente en el aula está ejerciendo este poder, pero es porque lo posee. No, sale del aula y ya no lo está ejerciendo más. Si lo poseyera, se lo llevaría a todos lados. ¿No? Digo, no lo veamos con ese modelo. No pensemos en los políticos, los reyes, los millonarios. ¿No? Ese sería el modelo como clásico, la manera clásica de entender el poder, ¿no? Como alguien que posee poder y lo tiene en el bolsillo. No. Cuando estamos hablando de las relaciones de poder, de la tecnología política del cuerpo, siempre hay, en esas tecnologías, hay personas que están ejerciendo ese poder. Pero no lo poseen. Porque siempre que se lo ejerce es en determinada situación, determinado contexto, etc. Se termina esa situación, ese contexto y ya no lo ejercen más. Entonces, para dar un ejemplo, yo en el aula sería un ejemplo de persona ejerciendo ese poder. Yo salgo del aula, ¿sí? No sé, supónganse, quiero ir a hacer un trámite al banco y ya entro yo como persona dominada en esa relación de poder. Porque en el banco, los cuerpos están sometidos a cierta circulación, a ciertas leyes, ¿no? Hay lugares para pasar con el cuerpo, están las cintitas para hacer cola, hay boxes para sentarse, pero vas cuando te toca el turno. ¿Y cómo esperas el turno? Sentado en un lugar. Entonces yo en el banco me puedo parar donde quiera, sentarme donde quiera, no, ni a palos, todo lo contrario, todo lo contrario. Y bueno, salgamos al banco. Quiero entrar a, no sé, la panadería. Bueno, lo mismo. No, en cada lugar no se puede estar como uno quiere, de la manera que quiere, ¿no? Entonces, el poder digo, no sé si la panadería es el mejor ejemplo, en el caso del banco se ve mejor, ¿no? Pero en todos los diferentes contextos de nuestras vidas, o en casi todos, nuestros cuerpos quedan presa de la relación de poder, ¿no? Quedan agarrados y amarrados por relación de poder. Pero no porque haya alguien que posee el poder, ¿sí? Entonces, cuando alguien está ejerciendo poder, repetimos, lo ejerce mientras dura esa situación. Nadie es dueño del poder acá. Entonces yo quise ejemplificar conmigo mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, ustedes estarán pensando, oye, pero el docente es alguien de poder. En el aula es la persona que está ejerciendo poder. Se termina la clase y ya deja de ser la persona que ejerce poder. Entonces no hablemos de poseer poder, hablemos en todo caso de ejercerlo. Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee. Que no es
el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, no Marxisen Foucault. No estoy hablando del dominio de la clase opresora sobre la clase oprimida. No estoy hablando de eso, dice Foucault. Que no es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Bueno, este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición a quienes no lo tienen. No es que vos tenés en la sociedad personas con poder, personas sin poder. Y las personas que tienen poder aplican poder a las personas que no lo tienen. Hay que sacarnos ese esquema de la cabeza. Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición a quienes no lo tienen. Los invade, este poder nos invade, nos atraviesa, nos recorre. A todo el mundo, A todo el mundo. Los invade, pasa por ellos y a través de ellos. Se apoya sobre ellos. Del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos. Ok, bueno. Entonces, estas relaciones de poder constituyen una red tensa, ¿sí? Donde ocupamos diferentes lugares todo el tiempo. Lo cual quiere decir que estas relaciones descienden hondamente en el espesor de la sociedad. Descienden, se meten en todo el espesor de la sociedad, recorren la sociedad. Es una red que recorre toda la sociedad. No se localizan en las relaciones del Estado con los ciudadanos. Otra vez, no es sometimiento del Estado a los ciudadanos. O en la frontera de las clases, no es sometimiento de la clase opresora a la clase oprimida. Esto no es Marx. Y que no se limitan a reproducir a nivel de los individuos, de los cuerpos, unos gestos y unos comportamientos, la forma general de la ley o del gobierno. Bueno, está. Ok. Y sigue con muchas aclaraciones para que no se lo confunda con otras cosas. Vamos a la relación entre poder y saber, que aparece más adelante en esta misma página. Estoy en la 34. Hay que admitir más bien que el poder produce saber. Y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil. Que poder y saber se implican directamente el uno al otro. Ok, entonces, esperen, alto. Poder y saber se implican el uno al otro. ¿Qué quiere decir que poder y saber se implican el uno al otro? Quiere decir que el poder implica saber y el saber implica poder. Ok, bien. Dicho así nomás, es prácticamente una frase hecha. Es prácticamente un cliché, ¿no? Poder es saber. Es un cliché que uno tiene ya escuchado. Bueno, ok. No, el saber es poder. Ese es el cliché. Saber es poder. Bueno, eso es un... Repito, es un cliché. Foucault diría que saber es poder. Y te diría también que poder es saber. Que saber es poder y poder es saber, las dos cosas. Poder y saber se implican mutuamente. Pero tenemos que entender a qué se refiere Foucault. Hay que poder fundamentar esto. ¿Por qué? El saber implica el poder y el poder implica el saber. Hay razones muy claras y fuertes por las cuales el saber implica poder y el poder implica saber. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver si lo entendemos. Que poder y saber se implican directamente el uno al otro. Atención acá. Que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber. Ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Ok, a ver, vamos a hacer un dibujo. Entonces, él nos habla de relaciones de poder, ¿sí? Y campos de saber. Bien, él nos habla de relaciones de poder y de campos de saber. Esto ya nos va a ayudar a entender mejor la idea. A ver, dejo un libro por un momento a un lado y le damos la voz a Pablo Nieto. Ok. Vamos a hablar del psicoanálisis para tomarlo como ejemplo, ¿no? Espero que, perdóname Freud, por un momento que voy a decir cosas que van a como dejar medio mal parado.
aparentemente el psicoanálisis, ¿no? Pero que sirven para ejemplificar esto. A ver. A ver. El psicoanálisis es un campo de saber. Sí, más vale. Más vale. ¿Sí? Son las 4.000 páginas de las obras completas de Freud, más las 1.000 páginas de otros psicoanalistas. Miles y miles de páginas. Entonces el psicoanálisis es un campo de saber, claramente. Claramente. Bueno. Pero ese saber, ¿cómo se constituyó? ¿De dónde proviene todo ese saber? Ese saber proviene de determinadas relaciones de poder. Léase, de las relaciones de poder que implican paciente y psicoanalista. Paciente y psicoanalista están en una relación de poder, donde el psicoanalista tiene poder sobre el paciente. Porque el paciente le está contando al psicoanalista todos los poderes de los poderes. El paciente le está contando al psicoanalista todos los problemas que tiene y está en una posición de vulnerabilidad frente al psicoanalista, ¿no? Y lo que diga el psicoanalista no da lo mismo para el paciente, no es la palabra de alguien, ¿no es cierto? Es la palabra de alguien especial, la palabra del psicoanalista. Entonces, el psicoanalista tiene claramente una relación de poder sobre el paciente. Aclaración aparte. El psicoanálisis no niega eso, lo que pasa es que especifica cómo usar de manera ética ese poder. ¿No es cierto? Entonces, por eso. Eso como aclaración aparte. Vuelvo. Eso se llama en psicoanálisis el uso de la transferencia. ¿Sí? Entonces, la transferencia, ese poder, es necesario para la cura. Lo que pasa es que hay que usarlo bien, ¿no? Se lo puede usar mal, pero Freud se ocupa de decir cómo hay que hacer para usarlo bien. Así que, listo, esto como para como aclaración. Vuelvo. Listo, volvemos a Foucault. Entonces, todo lo que uno aprende sobre psicoanálisis, todos los libros que escribió, todas las páginas que escribió Freud, por ejemplo, las escribió a partir de lo que aprendió atendiendo gente. ¿Y qué es atender gente? Atender gente es estar en una relación de poder. ¿No es cierto? Entonces, esa relación de poder de Freud sobre sus pacientes le permitió adquirir saber sobre qué pasaba en la cabeza de esos pacientes. Ese saber es el saber que yo estudio cuando voy a la facultad, el que yo estudiaba en mi carrera, psicología. Ahora, ese saber a mí me permite ¿qué? Me permite atender gente, tener una matrícula profesional, título, matrícula profesional y atender gente. O sea, ser parte de una relación de poder donde yo soy la persona que tiene ese poder. Y si yo empiezo a atender, supónganse, qué sé yo, trastorno de la alimentación, y tengo varios pacientes con trastorno de la alimentación, después escribo un libro sobre trastorno de la alimentación. Saber. ¿Sí? Pero ese saber, ¿de dónde nació? De una relación de poder. A su vez, ese saber lo estudiarán personas en la carrera de psicología. Ese libro, si es un buen libro. Bueno, ¿y para qué estudian la carrera de psicología? Para ocupar relación de poder. ¿Sí? ¿Ven cómo se va pareciendo a Nietzsche la cosa? ¿No les viene eso de golpe a la mente? ¿No? Activen el chip de la hermenéutica de la sospecha. Entonces, cuando alguien ¿estudia para qué? Cuando alguien adquiere un campo de saber, ¿lo adquiere para qué? Para ocupar una relación de poder. O sea, para imponerse sobre otro ser humano. Una vez más, el caso del psicoanálisis es especial por varias razones. Bueno, pero si nos miran con la lógica Foucaultiana, es esto. Y la lógica Foucaultiana está obviamente emparentada con la lógica nietzscheana, con la hermenéutica nietzscheana, ¿no? ¿Qué estamos queriendo mostrar? Que alguien que estudia psicología, lo estudia porque lo que quiere es ocupar una relación favorable de poder sobre otros seres humanos. ¿Los psicólogos nada más? No, ¿qué van a hacer los psicólogos nada más? Ustedes también. Ustedes están adquiriendo saber. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando ustedes estudian, suponete, qué sé yo, una materia como puede ser pedagogía. Bueno, leen el libro sobre tal pedagogo, tal pedagoga, etcétera, etcétera. Bueno, los libros que escribió ese pedagogo o pedagoga, lo escribió ¿en base a qué? En base a su experiencia en el aula. El aula
Es una relación de poder, docente-alumno. Entonces, esa relación de poder le permitió adquirir ese saber. Ese saber es el que ustedes estudian. ¿Para qué? Para obtener un título. Título que les va a dejar hacer ¿qué? Ocupar una relación favorable de poder sobre otros seres humanos. ¿Sí? Y bueno, después podrán también escribir un libro sobre sus experiencias docentes, generar saber, etc. Pero ven que la relación de poder y los campos de saber están estrechamente conectados. Pasa que, bueno, si uno tira más de la cuerda y uno vuelve a Nietzsche, en realidad el deseo de ocupar una posición de ventaja es un impulso que está en toda forma de vida. Recuerden que habíamos visto que hasta los animales y las plantas muestran esto, ¿no? Todo ser viviente quiere imponerse sobre otros seres vivientes. Lo que te diría Nietzsche es, ¿qué usamos nosotros? El intelecto. ¿Y el intelecto qué inventa? El conocimiento. Esto es un invento. Es un invento del intelecto. ¿Para qué? Porque nos interesa el saber en sí. No, porque el saber permite ocupar relaciones de poder. ¿Ven por qué les enseño Nietzsche antes que Foucault? Ok. Ahora entienden por qué saber y poder se implican mutuamente. Porque las relaciones de poder generan campos de saber. Y los campos de saber permiten establecer relaciones de poder, permiten ocupar posiciones favorables en determinadas relaciones de poder. Entonces, que poder y saber, dice Foucault, poder y saber se implican directamente el uno al otro. Uno implica el otro y viceversa, ¿no? Se implican directamente el uno al otro. No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber. Todas las relaciones de poder constituyen correlativamente campos de saber. Ni de saber, o sea, no hay saber, que no suponga y no constituya al mismo tiempo una relación de poder. Bueno, es de lo que estamos hablando. Estas relaciones de poder-saber, poder-saber, no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema de poder, sino que, bueno, está. Bueno, yo me quedo contento con esto que expliqué recién y creo que alcance. Bien, ok. Vamos de a poquito cerrando. Ok, gente, cierro el libro y efectivamente voy cerrando. Y voy a lo que había dejado para el final. A ver, lo que tenemos que haber entendido es que hay permanentemente un sometimiento que se está ejerciendo sobre los seres humanos. Pero ese sometimiento lo ejerce la clase opresora. Foucaultianamente no se trata necesariamente de la clase opresora. Excede lo que es la clase opresora. ¿Lo ejerce quién? Los políticos. El Estado. Va más allá de eso. Hay un sometimiento que está todo el tiempo circulando. Todo el tiempo circulando. Ese sometimiento que ejercen las relaciones de poder. Y las relaciones de poder son como casilleros a ocupar, ¿no? Entonces, esos casilleros se ocupan siempre momentáneamente. Yo, como estoy dando una clase, ocupo momentáneamente ese casillero. Después me salgo y ocupo el casillero de sometido en otras circunstancias de la vida. Entonces, pero más allá de eso, hay un mensaje más profundo que es al que a mí me gusta ir, que es a que fíjense que hubo como una mala noticia, ¿no? Que es, hey, démonos cuenta de que a esta altura de nuestras vidas, nosotros, personas adultas, somos personas sometidas. Pero somos personas sometidas, ante todo, porque somos cuerpos sometidos. Entonces si
si algo nos tiene que haber mostrado Foucault, es que es imposible ser una persona sometida, que tu alma esté sometida, si no está sometido en primer lugar tu cuerpo. Entonces, vos como persona, sos una persona ya sometida cuando tu cuerpo quedó sometido. La vía, el camino, para hacer de una persona libre, una persona sometida, es hacer de su cuerpo un cuerpo sometido. Ese es el camino. Esto es lo que tenemos que haber entendido. Fíjense de paso, retomando cosas de la materia, incluso cosas de filosofía, que el planteo de Foucault es antimetafísico, porque la persona, alma o subjetividad, sería acá lo metafísico, y el cuerpo sería lo físico. Entonces, ¿qué plano determina qué plano? El plano físico determina el plano metafísico. A causa de que tu cuerpo pasó de ser un cuerpo libre, indócil, a ser un cuerpo sometido, a causa de eso, tu alma, vos como persona, pasaste de ser una persona libre a ser una persona sometida. ¿No? Pero el camino para convertir a una persona de libre en sometida es convertir a su cuerpo de libre en sometido. Empieza por ahí. Entonces el plano físico es el que determina al plano metafísico. La pérdida, o sea, el sometimiento del plano físico es lo que termina generando sometimiento en el plano metafísico. Sometimiento que no pasa por la violencia, pasa por todos esos mecanismos, toda esa tecnología política del cuerpo de la que estuvimos hablando. Esa tecnología política del cuerpo vimos que ejerce efectos duraderos, muy duraderos y estables. Entonces, la pregunta que queda por contestar es, ¿se puede revertir ese proceso? ¿Se puede desandar ese camino? Primera cuestión a tener en cuenta. O sea, ¿qué sería desandar ese camino? Devolverle al cuerpo esa libertad que perdió. O sea, una vez que uno se da cuenta de que uno no es libre, de que uno pensaba que era libre en el cuerpo, pero no, porque tu cuerpo está políticamente cercado, porque vas a una clase de actuación, te dicen hacer lo que quieras con este espacio y lo que haces es dar vueltas caminando en círculo, no solo vos, todo el mundo. Entonces ahí te das cuenta de que tu cuerpo está políticamente cercado, de que no sos libre. Entonces una vez que te das cuenta de que no sos libre y te acordás de que en algún momento tuviste libertad, solo que te acostumbraste a no ser libre, la pregunta que aparece es, bueno, ¿y se puede desandar ese camino? Ese camino de privación de libertad. ¿Se puede desandar? Ok. Me atrevo a decir que no, o sea, yo no encontré en el libro un planteo explícito de cómo se puede desandar ese camino. Lo que yo me atrevo a decir como sugerencia es que, de ser posible desandarlo, y fíjese que estoy usando una expresión condicional, ¿no? No estoy diciendo de entrada, se lo puede desandar. Estoy diciendo, de ser posible desandarlo, si fuera posible desandarlo, de algo no me cabe la menor duda, de que el camino para desandarlo es el mismo camino que tuvimos a la ida. ¿Y cuál fue el camino a la ida? Someter el cuerpo para que quede sometida el alma, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es pasaste de ser libre a ser sometido. ¿Cuál fue el camino para generar ese efecto? El cuerpo. Entonces, si fuese posible desandar ese camino, si fuese posible revertir ese proceso, el camino para mí tiene que ser el mismo. ¿Cuál? El cuerpo. Entonces, si es a través del cuerpo que perdimos esa libertad, entonces, de ser posible recuperar esa libertad, el camino tiene que ser también el cuerpo. Tiene que ser a través del cuerpo que se recupere esa libertad. Pienso yo. De ser posible recuperar esa libertad, de ser posible dejar de ser sometido, el camino tiene que ser el mismo, el cuerpo. Faltaría pensar cuáles serían esos caminos, ¿no? Los puede haber. La misma actuación me parece que lo es. Bueno, este video está dirigido a estudiantes de educación física que van a trabajar enseñando con el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es para quedarse pensándolo. Me parece a mí, aparte, que en general, las experiencias más fuertes que tiene uno en la vida, muchas de ellas, las experiencias más lindas que uno tiene en la vida, son experiencias que se viven con el cuerpo. Sacando quizás lo que es, por ejemplo, para mí,
conmoverme con un libro, conmoverme con una película, sacando quizás eso, pero igualmente en esos casos, bueno, en el libro no, pero en la película uno está viendo actores en escena, ¿no? Pero sacando esos casos, me parece que en general las experiencias más fuertes y significativas que uno tiene en la vida son experiencias que involucran el cuerpo. Que involucran el cuerpo. Entonces, de ser posible recuperar esa libertad, me parece que el camino tiene que ir por el cuerpo y habrá que pensar cuál es. Habrá que pensar qué tenemos que hacer con el cuerpo para enseñarle al cuerpo lo que era ser libre, ¿no? Esto así dicho, así oralmente suena como una frase re guau, re linda. Hay que ver cómo se lo hace, repito, ¿no? Hay que ver cómo se lo hace. Y por último, tiene tanta razón Foucault, tanta razón, que hay un hecho que me lo recuerda siempre, siempre, la razón que tiene Foucault, y es lo siguiente. En general, les voy a hablar de mí, ¿no? A mí me gusta mucho dar clase, amo mucho mi trabajo, me parece que lo hago bien, y me parece que consigo que la gente que estudia conmigo aprenda y aparte disfrute de aprender. Y eso está todo muy bien. Pero no deja de haber un hecho que habla por sí solo, siempre, que es que cuando termina una clase, sin importar qué tan buena estuvo la clase, sin importar qué tan genial haya salido, la gente se va corriendo del aula. No llega a pasar, cuando el momento que digo que la clase terminó, no llega a pasar un minuto que yo ya me quedé solo en el aula. Y eso habla por sí solo. Por más que yo sepa que la clase sale bien, por más que yo incluso me sienta querido como persona muy seguido en mi trabajo, por mis estudiantes, eso es un hecho. ¿Y eso habla de qué? De que ese espacio en el que estamos es un espacio de sometimiento y a ningún cuerpo le gusta estar sometido. Y tan pronto como al cuerpo le decís, hey, se terminó el sometimiento, ese cuerpo sale corriendo del aula. Por más que haya aprendido y por más afecto que le pueda tener el profesor, ¿no? Hubo una ocasión, hace varios años, en que junto con Paula, Paula Bragán, dimos entre los dos, un taller que era una mezcla de expresión corporal y actuación, no me acuerdo si fue en Sol de Oro o en el Club Renacimiento, no me acuerdo dónde fue. Y fue en uno de estos espacios muy grandes, ¿no? En una de las canchas de básquet, alguno de esos espacios muy grandes. Y lo que hicimos no tenía nada que ver con lo que uno habitualmente hace, con lo que yo habitualmente hago en mi trabajo. Entonces dimos un taller de expresión corporal y actuación, y que cuando terminó, no me pasó lo que me pasa en las clases, que se fue todo el mundo corriendo. La gente se fue yendo de a poco. Nos quedamos charlando, algunos se quedaron dando vueltas por ahí. Y eso habla de que ese espacio es diferente. Es un espacio donde los cuerpos gozaron de una libertad de la que habitualmente no gozan. Entonces esos cuerpos no se fueron corriendo, ¿no? Bueno, ustedes van a trabajar en ámbitos así, en ámbitos muy especiales. Les toca un lugar muy especial dentro del sistema educativo. Sepan aprovecharlo de la mejor manera posible, porque se lo puede usar para mal también. Úsenlo siempre para bien. ¿Sí? Dentro, obviamente, de lo que tienen que enseñar. No les estoy pidiendo que enseñen actuación, ni mucho menos, ¿no? Pero enseñen a las personas a disfrutar corporalmente de la vida. Que me parece que, insisto, muchas de las mejores experiencias que tenemos, la mayoría, son experiencias que involucran el cuerpo. Así que bueno, cerramos acá lo que es Foucault. Nos queda la unidad de psicoanálisis. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos. Chao.